Estimados compañeros del Seminario de Investigación y Proyectos, el presente módulo de nuestro curso se ocupa de la museografía y la curaduría, dos disciplinas de las que debiera saber más el egresado de la licenciatura en Artes Visuales. Para hablarnos sobre el tema hemos invitado a la maestra Minette Herman Lango, profesora de nuestra facultad desde hace más de 20 años. Minette Herman ha dirigido la mayor parte de su trabajo profesional hacia el ámbito de la museografía y las exposiciones. Ha realizado diferentes estudios relacionados con estos temas, entre los que destacan 3 diplomados, uno en museonomía, otro en educación superior y uno más en curaduría. Su trabajo de investigación, la experiencia museográfica del público en museos de arte, fue reconocido con mención honorífica en el Premio Miguel Covarrubias de Premios INAH en 1998. Desde 2007, año con año, ha coordinado e impartido también en la Facultad de Artes y Diseño el diplomado Museos y Exposiciones, a través del cual se han titulado de licenciatura más de 20 generaciones. Ha participado en varios proyectos museográficos dentro del sector educativo, como en la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Bachilleres y la UNAM. Cabe destacar su trabajo como coordinadora de arte en la producción de maquetas y dioramas para el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, inaugurado en diciembre de 2012. Cedo la palabra para que nos hable acerca de estos temas a la maestra Minette Herman. Maestra Minette, bienvenida. ¿Podría hablarnos sobre qué es la museografía, qué es la curaduría, de su importancia en la formación del artista visual? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Minette. Maestro, muchas gracias por invitarme. Para mí es muy importante poder hablar con los alumnos de artes visuales. Yo soy egresada de la carrera de artes visuales, por lo general doy a la carrera de diseño y cuando tengo oportunidad de hablar con la gente de artes visuales, pues me resulta muy alegre y alimenticio. Tengo que platicarles un poco acerca de la museografía y la curaduría. Empezaría por comentar que estas son disciplinas que en su origen son muy antiguas, aunque se han venido adaptando en la actualidad a nuevos conceptos, a nuevas formas de expresión en cada una de ellas y en distintos ámbitos, no nada más dentro de museos. La museografía originalmente estaba planteada para hacer una distribución de las piezas, de las colecciones dentro de un espacio museográfico, y en esa distribución, por lo general, iba marcado la importancia de la colección, la importancia del discurso que se daba ahí, y ese discurso muchas veces era un discurso más bien institucional, una cuestión de identidad que, como su origen es en el siglo XIX, pues iba muy ligada con los nacionalismos. La curaduría, en cambio, bueno, en sus orígenes, pues va a ser una disciplina que se encargue del cuidado de las colecciones. Ahorita lo explico un poco más a fondo, pero en general era esta idea del cuidado de las colecciones y muy recientemente, bueno, a lo mejor unos 10 años para acá, se ha venido transformando el concepto y la curaduría sigue ocupándose del cuidado, pero ya no específicamente de la conservación de las piezas, sino más bien del sentido que se le quiere dar
a un discurso en una exposición, a una investigación, a una clasificación, algo parecido. Esa sería la diferencia. Bueno, sí es muy importante porque la escuela todavía tiene este enfoque hacia la producción, y la producción de obra siempre va ligada con un trabajo de gestión, y esa gestión implica la gestión expositiva. Y entonces para los chicos, en el caso de museografía, siempre tienen que enfrentar el reto en algún momento de su vida de montar su exposición, montar su obra, proponer algo, resolver cuestiones técnicas, prácticas, de producción. Entonces es importante que tengan este conocimiento e incluso que sepan trabajarlo desde la conceptualización hasta las soluciones técnicas. Y de la curaduría, pues la curaduría dentro del arte contemporáneo es lo de hoy, es lo que se está trabajando. Ya no se, actualmente el arte contemporáneo, o mejor dicho, la práctica artística actual, ya no se enfoca en producir obra, porque la obra ya es con una idea consagrada. Ahora se producen piezas y las piezas se adaptan a espacios, y esos espacios son discursos, y esos discursos van a tener que tener un sustento académico, un sustento conceptual, y de todo eso se encarga la curaduría. Entonces hablamos de piezas y espacios, ya no de obra, ¿no? Y eso es lo que hace la curaduría contemporánea o la curaduría independiente. Bueno, queríamos hacer la distinción de algunos conceptos que son básicos para entender este ámbito de la curaduría. Eh, por lo general siempre se trabaja con una colección. En la curaduría tradicional, pues decía yo que la curaduría se encargaba de cuidar la conservación, el buen estado de las piezas que conformaban esa colección, y conforme va desarrollándose la disciplina, se va enfocando en ya no nada más la conservación, porque pensaríamos que ya se atendió. Entonces se enfoca más a cuestiones conceptuales para ir haciendo la clasificación de esas piezas. Claro, sería esa distinción entre el arte tradicional y el arte excepcional, ¿no? Y la práctica artística actual. La práctica artística actual ya no produce piezas, produce conceptos, produce ideas, trabaja desde el arte conceptual. Entonces sus resultados no son resultados específicamente materiales, sino son ideas que están representadas. Claro, la curaduría contemporánea o curaduría independiente va a ser resultado de una serie de inconformidades de los artistas que no están de acuerdo en que un curador de otra disciplina venga a plantearles o a proponerles temas y formas de manejar los temas, porque entonces el artista como productor queda relegado a producir en función de un discurso que ni siquiera provenía del arte. Estos artistas van a ir trabajando ya no nada más en su obra o en sus piezas, sino también en una concepción de cómo discurre todo esto en un espacio, ¿no? Cómo se soporta académica y conceptualmente. Y a este nuevo grupo de curadores se les llama así curadores contemporáneos o curadores independientes. ¿Por qué son independientes? Porque no necesariamente tienen que responder a, a las necesidades de legitimación de una institución. Pueden trabajar por fuera y proponer los proyectos a las instituciones.
La investigación en la curaduría es fundamental. De hecho, no puede haber una sin la otra, ¿no? No puede haber un trabajo curatorial si no se basa en una investigación a profundidad. Esta investigación no todas las veces significa que uno tenga que aprenderse hasta el final un tema. No tiene que cubrir toda la amplitud de ese tema porque no se va a volver especialista a fondo en el tema. Muchas veces esa investigación implica buscar también asesores que estén trabajando con ese tema. La investigación entonces soporta el trabajo curatorial tanto en la curaduría tradicional como en la curaduría contemporánea. De esa investigación es de donde se van a sustraer los conceptos y los temas que se van a proponer para hacer una exposición. Y ya que menciono la exposición, podríamos hacer también esa diferenciación, porque la exposición tradicional nosotros la conocíamos como una serie de objetos que queremos que la gente vea y que parece que son importantes y entonces la gente los va a mirar, admirar, contemplar, sobre todo si son objetos de arte. Y en las exposiciones actuales, en la exposición contemporánea, por llamarle de un modo, estas piezas ya no son ahí nada más aleatorias, sino que están soportadas por una investigación y por un guión curatorial que les está dando un sentido. Entonces, si la curaduría tradicional cuidaba el estado de las colecciones, la curaduría contemporánea cuida el sentido de la exposición, el sentido del discurso, y eso lo soporta la investigación. Ese es el más interesante de todos desde mi punto de vista. Es muy complejo porque darle sentido a las cosas, podríamos empezar hasta filosofar o irnos a una cuestión ontológica del sentido de la vida o del sentido de la exposición en este caso, pero el sentido desde el punto de vista curatorial se referiría un poco a la mirada. Podemos tener distintos temas, distintas piezas, distintos conceptos y cada quien va a interpretarlo en un sentido diferente. Entonces la curaduría es una propuesta de interpretación de un sentido en particular. Ese sentido se construye, no es la corazonada del curador, sino se construye con esa base en la investigación. Esa es una tendencia bastante reciente, aunque tiene sus orígenes también por allá del 1940 y tantos, pero el arte ahora decíamos que no es ya un objeto, no es una obra, sino es una pieza, también es un discurso y también es una forma de transitar por la vida, ¿no? Y va en ese sentido interviniendo espacios, interviniendo discursos, interviniendo disciplinas. En esa intervención de otros campos de estudio, de conocimiento, también interviene y participa en archivos, tal cual, cajas de archivo en donde hay documentos que son testimonio de algo. Esos documentos, por lo general, desde la historia se han entendido como testimonio, pero son nada más desde una sola visión. El arte está proponiendo que al revisar un archivo relevante se pueden construir una serie de otras visiones, otras interpretaciones, y entonces cambia el sentido de la historia, de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, de cómo se concibe la enseñanza, en muchos ámbitos. Esa es lo que está trabajando el arte, en arte y archivo. Bueno, ese es un tema bien complicado, porque una parte
de los profesionales de museos son docentes, son educadores, son pedagogos y se van mucho hacia la idea de que el museo sirve para que la gente aprenda cosas. Desde nuestras disciplinas yo lo que pienso es que más bien sirve para que el arte y la curaduría vayan construyendo espacios en donde la gente pueda generar sus propias experiencias y con esas experiencias puede apropiarse de un conocimiento o de una experiencia sensible, una experiencia estética. Entonces, ahí lo que estaría en juego sería el concepto de educación. Lo educativo, desde lo pedagógico, va como en una cuestión formativa, a lo mejor integral, y desde el arte, la comunicación, la curaduría, se entiende más como una aproximación desde mi experiencia que transformará mi forma de ver el mundo y relacionarme con él. La curaduría actualmente a mí me entusiasma. Creo que la fuente primaria de la curaduría ahorita, donde podemos estudiarla como un laboratorio, es el MUAC. El MUAC se ha encargado de especializarse muy a fondo en temas de curaduría, a tal grado que ahora va dictando varias tendencias en estos rubros, en estas áreas. Hay varios curadores independientes que están proponiendo temas, que están proponiendo exposiciones, que muchos de esos temas y conceptos se van proponiendo desde lo subversivo, desde la confrontación, no desde estar reiterando los discursos oficiales, sino de romper, de revisar, mirar otras ideas, otras visiones, otras tendencias, y entonces poder transformar y repensar las cosas. Vienen varios artistas curadores, ¿no?, que parece un híbrido ahí medio extraño. No es nuevo, pero sí se viene fortaleciendo cada vez más, y lo que veo es que empiezan a abrirse varios espacios de enseñanza en relación con la curaduría y justamente con la curaduría contemporánea. Esto a mí me alegra mucho porque por lo general estos discursos habían sido como un poco acaparados por nuestras grandes instituciones del INA y el INBA, y ahora se trabaja ya desde estas otras áreas de lo artístico. Uh-huh. Yo creo que lo importante es entender que el arte ya no se refiere nada más a producir obra, ¿no? Por lo general los estudiantes ya lo están teniendo claro. No se limita a producir obras, sino a trabajar con distintos aspectos de la vida. Puede ser de la vida académica, de la vida profesional, de la vida educativa, de la vida familiar, pero el arte se involucra con distintos aspectos, no se limita ya solo a la producción de obra, ¿no? Y entonces esta amplitud les permite involucrarse con un montón de conceptos, con un montón de espacios, con un montón de instituciones, pero lo que necesitan como soporte es el conocimiento. Entonces yo lo que recomiendo es que lean mucho, que vayan mucho a exposiciones, que parte de la formación y de la educación visual y conceptual que debe tener la escuela en estas áreas es ir al cine, ver los últimos libros sobre arte contemporáneo, ir a todas las exposiciones que se puedan, no nada más las de arte, ¿no?, también las de historia natural y las de ciencia, porque el arte participa en todo eso. Y si no participa, pues entonces que ellos propongan que participe, porque tiene que irse incorporando cada vez más a la vida. Entonces, en una palabra, en una idea, que lean muchísimo y que visiten todo lo que puedan de eventos, ¿no?, de eventos culturales.
La conclusión, nosotros tenemos una gran dificultad, nosotros como Facultad de Artes y Diseño y en la carrera de Artes Visuales específicamente, porque tenemos siempre como un pie en la academia, ¿no? En los talleres, en la enseñanza de las técnicas y otro pie en toda esta idea de la inmaterialidad y lo conceptual. Entonces es una situación que nos pone todo el tiempo en entredicho, en una tensión. Algunos optan por irse a lo intangible y lo conceptual, otros prefieren quedarse en algo como más conservador. Yo creo que la idea no es escoger uno u otro, sino aprovechar que existe esa tensión, como si fueran dos conceptos, dos tendencias, y trabajar en el centro de esas dos. La curaduría trabaja así, va generando conceptos que provocan tensión, y en esa tensión la gente puede ir haciendo una lectura. Sería lo mismo. Muchas gracias, maestra. Gracias, qué gusto.